Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Recibe cordiales saludos en una nueva sesión de aprendizaje. Antes de dar inicio a nuestro trabajo, es importante y muy necesario siempre recordar la importancia de estar muy atentos y actuar responsablemente en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, producto de la presencia de fenómenos y desastres naturales como el terremoto que recién hemos experimentado el viernes antepasado. Ante ello, siempre recuerda tener preparada y lista tu mochila de emergencia. Además de ello, siempre recuerda mantener la calma y refugiarte en la zona de seguridad hasta que la intensidad del movimiento vaya disminuyendo y salir de manera ordenada y con mucho cuidado a una zona segura fuera del hogar, siempre evitando estar cerca de postes, árboles o paredes que podrían derrumbarse con el mismo movimiento telúrico. Además, recuerda la importancia de seguir cuidándonos con nuestras medidas y protocolos de bioseguridad tan necesarios en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, producto de la pandemia de la COVID-19, y recordar que aún en el mundo se sigue desarrollando de una manera muy, pero muy rápida la pandemia con esta variante de la Delta de la COVID-19. No olvidar seguir utilizando doble mascarilla, especialmente KN95, tu protector facial, alcohol permanente en spray o en gel, la higiene permanente de manos y rostros y siempre mantener el distanciamiento social y por ende evitar salir de manera innecesaria. Bien, vamos a continuar con nuestro trabajo. Esta semana vamos a trabajar dos culturas importantes concernientes al segundo regionalismo. Vamos a ver la cultura chanca y los reinos aymaras o altiplánicos. Dos culturas que se van a desarrollar en un contexto bastante parecido, dos culturas que se van a desarrollar en una geografía bastante difícil, pero que van a tener de una u otra manera aspectos diferenciales o aportes culturales diferenciales que vamos a permitir entender y comprender su amplio desarrollo en este periodo de la historia. Como veíamos, el segundo regionalismo es un gran periodo de la historia peruana en el cual evidenciamos la presencia de muchos pueblos que obtuvieron su autonomía o independencia cultural procedentes del gran imperio Wari, o llamado también Horizonte Medio, que ejercieron una gran, digamos, sistema de dominio, sometimiento sobre muchos pueblos del primer regionalismo, y que en este periodo o en este, digamos, proceso de desarrollo, Wari empieza a perder su hegemonía, su apogeo sobre estos pueblos y empiezan a obtener su independencia. Entonces, en el caso de estos pueblos que vamos a ver hoy día, vamos a poder apreciar claramente cómo van a construir de manera evolucionada su proceso de desarrollo político, social, económico, cultural, religioso, militar, y que de una u otra manera le va a permitir ser independientes en un periodo bastante difícil también por la presencia de conflictos militares, y justamente una de estas culturas, como la cultura chanca, es la que va a predominar de una u otra manera el aspecto militar bélico característico de este pueblo, que va a permitir de una u otra manera ejercer dominio sobre muchos pueblos aledaños a su región. Vamos a compartir pantalla para poder conocer algunos aspectos importantes de estos pueblos. Tenemos la cultura aymara. La cultura aymara, también llamada reinos aymaras, reinos lacustres. ¿Qué es un reino lacustre, dirán ustedes? Los reinos lacustres provienen del término lago. Eso quiere decir que se van a desarrollar en torno al lago Titicaca. Esto
básicamente lo ubicamos en lo que es la famosa meseta del Collao. Esto en geografía lo podemos ubicar en la frontera Perú-Bolivia, donde se encuentra el lago Titicaca, uno de los lagos más altos y navegables del mundo. Es aquí donde se desarrolla un gran, digamos, conglomerado de pueblos, de etnias, que van a tener sus antecedentes o sus inicios o sus raíces en la cultura tiahuanaco. Recordemos que la cultura tiahuanaco, que va a ser una cultura antecesora a los reinos aymaras, son los que se desarrollaron básicamente en la zona de la meseta del Collao. En esas ruinas, digamos así, en esos restos de este gran imperio tiahuanaco, es que se va a edificar los reinos aymaras. Con respecto a su descubrimiento, se habla el descubrimiento dado desde más o menos las crónicas españoles. Esto lo ubicamos cronológicamente en el siglo XVI. En el siglo XVI, que va básicamente a empezar a mostrar, ya que en el siglo XVI, en 1551, gracias a Pedro Cieza León, es que se tiene un conocimiento ya general, la presencia de Tiahuanaco, y a partir de ahí es que ya empiezan ya a erigirse nuevos pueblos, nuevas culturas que de una u otra manera les permiten tener presencia y protagonismo en la historia del Perú. Según las investigaciones, la cultura aymara o pueblos aymaras, también llamados o reinos aymaros o ya reinos lacustres, y podríamos añadir también altiplánicos, porque justamente se desarrollaron en la zona altiplánica del Perú, la zona más altoandina, digamos así, va a estar compuesta por dos reinos importantes. Esto quiere decir que va a ser un reino llamado, o un sistema de gobierno, digamos, dual o diarquía. Geográficamente, se van a posicionar estos conglomerados de yactas o pueblos, liderados por dos reyes, al este y al oeste respectivamente. En el reino Masuyo tenemos la capital llamada Hatuncoya, que es la capital correspondiente al reino Umasuyo. Y hacia el oeste tenemos la capital llamada Chucuito. Estos reinos que están liderados lógicamente por reyes, por caciques, por curacas, van a tener una composición de muchos pueblos que van a distribuirse en la misma región, pero con límites fronterizos donde la representación política recae sobre un rey. Tenemos a los collas, a los canas, a los canchis, a los coyaguas, lupacas y pacajes, que de la misma forma están divididos en la zona oeste y en la zona este respectivamente. Esta ubicación geográfica en la que podemos darnos cuenta es una zona con condiciones climáticas muy frías, pero a la vez montañosas, permiten el desarrollo del ámbito económico ligado básicamente a una crianza de animales o una domesticación de animales. Comúnmente se le llama ganadería y que está representada básicamente por los auquénidos camélidos. Auquénidos camélidos. En la agricultura van a desarrollar un control de pisos ecológicos que les permitió tener una variación importante en su dieta alimenticia. Además de ello, el uso de camellones o también llamados guaruguarus. Este sistema bastante sofisticado para la época les permitió superar las inclemencias climáticas de las bajas temperaturas y por ende tener una variedad
bastante, digamos, alterna de muchos productos, algunos trasladados de la costa y adaptados en la sierra. Luego tenemos en su arquitectura, por la misma espacio geográfico, vamos a darnos cuenta que vamos a utilizar la piedra, o sea, va a ser una arquitectura lítica, donde la piedra es el primer instrumento importante o material que van a utilizar, y van a destacar las famosas chulpas. Las chulpas son centros funerarios, que es una característica fundamental de este periodo, donde podemos denotar la adoración, veneración hacia sus muertos. En su organización social y política, vamos a considerar que el gobierno era dual, o sea, es una diarquía. Una diarquía significa que van a haber dos gobernantes en un solo territorio. Por ende, que existen dos reinos, el reino Umasuyo y el reino Urcosuyo, donde encontramos dos capitales, Hatuncoya y Chicuito respectivamente. Ahora, el gobierno va a estar liderado por los famosos reyes, que les van a llamar también de una otra manera caciques, curacas, que son los líderes principales. Y que la diferencia entre cada reino no estaba ligado a la cantidad de fuerza militar que pudieran tener, sino más bien van a estar ligados básicamente a lo que es la cantidad de tierras, cabezas de ganado que ellos poseían. Luego estaban conformados por la nobleza, que podríamos decir esta clase social era representada por sacerdotes, militares, luego tenemos a los mitani y a los llanas, que era básicamente la servidumbre de la base social del pueblo. La lengua que hablaron ellos fue el aymara, que le llamaron el jaquearu, una lengua que hasta ahora o dialecto que hasta ahora se desarrolla con mucha normalidad en la zona altiplánica de lo que es Puno. Por ejemplo, existe la cultura de los puros, cultura importante que utiliza la totora como elemento material para el desarrollo de sus viviendas, balsas, y genera y fomenta el turismo en la actualidad. Su cerámica es utilitaria, como decíamos en el segundo regionalismo, carece de esa belleza y esa calidad. Uno de sus representantes más importantes es el cuenco y es tricolor. Y la metalurgia hicieron varios adornos en plata, trabajaron la plata, no con una, digamos, significatividad tan importante como moche, como chimú, pero sin embargo desarrollaron una metalurgia para los fines religiosos, para los fines políticos básicamente. Esta cultura va a ser conquistada en el siglo XV. Ahora pasamos al otro territorio. Desde la meseta altiplánica nos vamos a trasladar hasta lo que es Huancavelica, Apurímac, Moquegua, lo que es la Sierra Sur, donde vamos a encontrar una cultura bastante sorprendente, que es la cultura chanca. Esta cultura chanca se habla de un origen mítico legendario. Este origen mítico legendario lo vamos a encontrar en la leyenda de lo que llamamos Uzcovilca y Ancovilca. ¿Quiénes fueron estos dos personajes míticos? Estos dos personajes míticos se refieren a dos míticos guerreros que salieron de la famosa laguna de Choclococha, que se encuentra en Huancavelica y que, según data la historia, estos dos míticos guerreros
comenzaron a darle vida a un pueblo que va a tener características muy particulares, como es la formación bélica militar, abarcando las regiones de la Sierra Central y Sierra Sur del Perú, donde va a tener bastante incidencia su presencia militar, su presencia, digamos así, cruenta sobre muchos pueblos débiles que fueron sometidos duramente por esta cultura chanca. Esta cultura chanca realmente no va a tener mucho protagonismo en un desarrollo artístico, en un desarrollo, digamos, económico, pero sí va a tener protagonismo en el ámbito militar. Van a desarrollar una cerámica utilitaria de carácter doméstica, sencilla, con base de color rojo, que predomina básicamente en todos sus aspectos. Su arquitectura, por la misma región, la ubicación geográfica va a ser lítica, o sea, piedra, tan igual como los reinos aymaras, donde vamos a encontrar construcciones circulares, ¿no?, con mampostería, que básicamente es el recubrimiento de la piedra con barro para darle un acabado un poco más especial a sus construcciones. Su organización militar es, digamos, el aspecto más fundamental de este pueblo. Es donde va a ser un pueblo muy temido, va a ser un pueblo bastante reconocido y respetado en estas regiones por la afición que tenían ellos de someter a los soldados caídos en batalla y por ende realizar cabezas trofeo. ¿Qué es una cabeza trofeo? Era la decapitación de los soldados caídos y esas cabezas lógicamente luego eran trabajadas para hacer deformaciones craneanas, usarlas como collares, como símbolos de poder, símbolos de guerra y causar lógicamente más estupor y miedo sobre todos los pueblos que ellos se enfrentaban. Además, es importante precisar de que ellos tenían técnicas muy sangrientas, como por ejemplo el despellejar vivos a los prisioneros o decapitarlos vivos y beber la sangre en su cráneo. Ahora, importante aquí en la parte económica, se dedicaron al pastoreo, lógicamente por la misma área geográfica, la crianza de alpacas, vicuñas, que vamos a llamar nosotros auquenios camélidos, una agricultura, utilización de andenes, que ya lo habíamos visto en Guari, sistema que les permite realizar plataformas sobre las faldas de los cerros y por ende tener una variedad de cultivos dentro de estas regiones. La rotación de cultivos que es justamente el producto de los andenes. Crecieron el abono, era básicamente fertilizantes de carácter natural, como el excremento de los auquinidos camélidos. El ocaso de esta cultura se dio por la conquista de los incas, y esto se va a dar, muchachos, en el año de 1438, en la famosa batalla de Yaguarpampa. Que significa llanura o valle de sangre. Llanura o valle de sangre. Es donde el ejército chanca, liderado por los generales Astoy y Tomay Huaraca, se enfrentaron en guerra contra Pitucusi Yupanqui, que después nosotros lo vamos a conocer como Pachacute. Fue hijo de Huiracocha Inca, hijo menor de Huiracocha Inca, que tuvo la valerosa acción de enfrentar la amenaza chanca y derrotarlo en la batalla de Yaguarpampa, donde surge
la leyenda de los Pururaucas, que fueron básicamente los famosos soldados de piedra, que son los que van, según la leyenda cuenta, a tomar vida. Eran piedras disfrazadas de soldados, ya que el ejército inca era inferior al ejército chanca, y luego ellos, al tomar vida, someten a los chancas y los van a derrotar. Esto les permitió el avance y plenitud del apogeo inca a partir de 1468 en esta batalla llamada Yaguarpampa, que fue muy sangrienta. Bien, te agradezco mucho por tu gentil atención. Espero que te haya podido contribuir y ayudar en tus conocimientos. Nos vemos una siguiente sesión de aprendizaje. Cuídate mucho, siempre alerta ante cualquier sismo o a cualquier movimiento telúrico, y no dejes, por favor, de seguir usando tu mascarilla y tu protector facial. Siempre el alcohol, importante para desinfectarnos, y la limpieza permanente. Cuídate, un fuerte abrazo a la distancia, nos vemos. Muchas gracias.